tanto trabajo. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que están con muchísimo trabajo. Hablábamos recién, bueno, del aumento de casos. La verdad que se ha superado la barrera de las 400 personas contagiadas. Y la pregunta es si estamos entrando realmente en el momento más duro de la pandemia. Bueno, estamos claramente en el momento en que más casos tenemos. No sabemos decir si es el más duro porque no podemos predecir si esto lo vamos a poder controlar o si realmente va a haber situaciones peores que esta. Ojalá que todos los esfuerzos que estamos haciendo, que está haciendo el gobierno de la ciudad, la nación y la provincia, particularmente de Buenos Aires, que están trabajando juntos los tres para intentar abordar este problema de los barrios vulnerables, redunden en identificar la mayor cantidad de casos posibles, aislarlos, evitar los siguientes contagios y reducir en alguna medida la tasa de contagios. Esto va a ser decisivo los próximos días si logramos disminuir la cantidad de diagnósticos diarios, sosteniendo, digamos, expandiendo el diagnóstico, pero disminuyendo ya la cantidad de positivos. Va a ser una buena noticia. Y si no, hay que seguir, digamos, haciendo y poniendo lo mejor y no tirando la toalla para poder controlar al máximo posible la situación. Ahora, estamos haciendo últimamente, y está clara la diferencia que hay entre el AMBA y lo que sucede en el resto del país. Recién vos, Omar, decías, bueno, no hay que tirar la toalla, pero realmente han pasado ya 62 días y, bueno, todo prevé que esto va a seguir. La recomendación de ustedes y sobre todo tuya como infectólogo sería que el AMBA se endurezca aún más, teniendo en cuenta que 9 de cada 10 casos están allí. Mirá, lo que son 66 días, como decías, y hemos tenido grandes éxitos. Tener en este momento 18 provincias que no han tenido casos ayer, tener varias provincias que habían tenido brotes importantes como Rosario y que ahora no tienen transmisión, son éxitos importantes que hay que reconocer, que el resto del país, obviamente que la situación es totalmente diferente, es mucho más compleja la situación en el AMBA, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, hay muchísima gente, la densidad poblacional está muy concentrada, sobre todo en las villas y en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, entonces es mucho más difícil el abordaje, pero no es imposible tratar de frenar la transmisión. Entonces creemos que sí, que hay que seguir sosteniendo estos programas, el programa de detectar que está yendo casa por casa, a testear a las personas, los contactos de las personas positivas. Hay un montón de intervenciones que se están discutiendo para poder lograr no solamente hacer el diagnóstico, sino todo el resto del enfoque multidisciplinario que necesitan las personas en estos barrios que están con dificultades para tener acceso a agua, a comida, a cuidar a sus hijos, a mantener sus propiedades, sus pertenencias, que si se van de los lugares a veces tienen dificultades para que digamos, para cuidarlas o para tener seguridad de que las van a encontrar cuando vuelvan. Entonces, todos estos datos hacen que requieren, todas estas situaciones, estas problemáticas requieren esfuerzos extremos y adicionales de la ciudad, y por eso es importante seguirlo intentando, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que lo que se está haciendo está bien, y ojalá que sea suficiente para reducir el número de casos en los próximos días, pero hay que esperar un poco también a ver cómo se van desempaquetando estos datos. Ahora, viendo los datos y el número que hoy maneja la ciudad de Buenos Aires, la preocupación que usted bien marcaba recién en los barrios vulnerables, en las villas de la ciudad, ¿existe la posibilidad o sería recomendable cerrar la ciudad de Buenos Aires para aislarla? Eso es un titular muy bueno que usaron ustedes mismos en el Diario de la Nación de una entrevista esta mañana, pero en ese contexto es diferente el significado. Cuando hablaba yo esta mañana que si hay un aumento de casos muy importante a nivel de las personas por fuera de estos casos conectados a los de los barrios vulnerables, sí, lo que tenemos que hacer es descomplejizar o tenemos que volver un paso atrás en todas las actividades que hemos tenido o que hemos ido flexibilizando en la ciudad de Buenos Aires. Claramente, si hay una circulación importante y un aumento de casos de virus no asociado a otros casos conocidos en la ciudad de Buenos Aires, en los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener que tomar algunas medidas como son, por ejemplo,
no digo que las tengamos que tomar, el gobierno es el que definitivamente Sí. después finalmente toma las decisiones, pero hay que reconsiderar esas flexibilizaciones que hubo anteriormente y reconsiderar si no es momento de volverle a pedir a las personas que se vuelvan a quedar en las casas, que no salgan si no es necesario, mantener solamente las actividades esenciales, porque si el virus está circulando en toda la ciudad de Buenos Aires va a ser muchísimo más complejo de controlar en una ciudad de 3 millones de personas. No era el concepto de cerrar fronteras y de impedir que llegue gente de la provincia de Buenos Aires o que llegue gente del interior del país justamente porque el resto del país es una situación que está mucho mejor incluso que ciudad o que provincia de Buenos Aires, sino justamente era volver a endurecer algunas de las medidas que se habían flexibilizado. Bien, vale esta aclaración, entonces no es cerrar la ciudad de Buenos Aires en sus fronteras y la circulación, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, que están tan conectadas, sino volver un paso atrás, volver a cerrar la cuarentena o quitar esa flexibilización que existió. Te agradezco la oportunidad de poder aclararlo. Claro. ¿Ya han sido citados para reunirse con el presidente? ¿Ya tienen fecha de cita o no? ¿O con el ministro de Salud? No, todavía no. Estamos en comunicación, como siempre, con el chat del grupo de expertos, pero todavía no hay citas con el ministro ni con el presidente. Bueno, pero me imagino que será en estos días porque ya se tiene que tomar la decisión, ¿no?, de cómo seguir. Sued, gracias. Sí, yo creo que es más importante ahora mirar qué pasa de acá al viernes y ver cómo van los casos, si es que realmente estos dispositivos de detectar logran identificar la mayor cantidad de casos estos días y empezamos a ver una curva descendente, y porque esta información va a ser vital para decidir las siguientes medidas que se puedan sugerir. Omar, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego, buenas tardes. Bien, y ahora tenemos que hablar del secuestro de un escribano. Está aquí Gustavo Carvajal con más información.